Buenas, profesor. En esta oportunidad, mi nombre es Jacqueline Talía Sánchez Quispe y le vamos a presentar en el curso de electricidad del vehículo el tema armado de circuitos y calidad de la batería. En primer lugar, le voy a hablar sobre el ATS. Este está conformado por 7 pasos. El primero es tener en orden y despejar el área de trabajo, movilizar el módulo eléctrico a la mesa de trabajo, armar el circuito eléctrico solicitado, hacer las mediciones de los componentes, guardar y regresar el módulo eléctrico y dejar todo ordenado y limpio para el siguiente salón. En ello tenemos que tener en cuenta los riesgos que estamos propensos a la hora de borrar todos estos pasos, lo cual tenemos que tener en cuenta la caída de objetos o tener mucho cuidado con los materiales que vamos a utilizar, pues, ¿no? En cuanto al módulo eléctrico, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener a 2 personas para movilizarlo, tanto para guardarlo o para tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Tener en cuenta que también al momento de realizar los circuitos, hagamos a pie de letra lo que nos mandan las indicaciones del profesor para prevenir fallas con el multímetro o realizar algún corto. En el siguiente le vamos a hablar sobre las partes principales de un módulo flash. El circuito integrador es el cerebro del módulo que controla el cerebro a los tiempos de encendido y apagado. Los transistores actúan en el interruptor electrónico para que éste maneje la corriente de las luces. Los condensadores y resistencias regulan el tiempo del parpadeo y estabilizan el funcionamiento. Los conectores permiten la conexión con el sistema eléctrico de la máquina, y la carcasa protectora encierra todos los componentes y los protege contra las condiciones adversas. Profesor, ahora le vamos a hablar sobre otro componente, sobre el relé. Bueno, el relé es un componente fundamental. Su función principal es permitir que una corriente eléctrica de bajo voltaje controle un circuito de mayor voltaje o potencia. Como ya mencioné, los relés son fundamentales para accionar componentes eléctricos como luces, motores, ventiladores o sistemas de arranque, sin que el operador tenga que manipular directamente pues, estas corrientes altas. En las partes del relé podemos encontrar una bobina que genera un campo magnético, un contacto móvil que se acciona con el campo pues, magnético de la bobina, o varios contactos fijos que se abren o cierran según la posición del contacto móvil. También hemos trabajado con otros 3 tipos de componentes, como lo son el interruptor de 3 estados, pues, para controlar la intensidad luminosa. Este es un componente eléctrico que permite variar el nivel de brillo de una lámpara o luz seleccionada entre 3 niveles de intensidad, bajo, medio, alto. A diferencia de un interruptor tradicional que solo permite encender o apagar una luz, este ofrece un modelo de mayor control, permitiendo al usuario pues, ejercer de repente una mayor iluminación dependiendo pues, de la necesidad. Su funcionamiento es sencilla. Cada uno pues, de las 3 posiciones del interruptor está conectado a un circuito diferente que regula la cantidad de corriente al llegar a la lámpara. Y pues si es que analizamos bien dentro de podemos ver que hay una lucecita de color verde usualmente, a la cual le llamamos luz testigo. También vemos el interruptor de palanca. ¿Sí? Es un dispositivo que abre y cierra un circuito eléctrico manualmente mediante una palanca, como se ve ahí en la imagen, que se mueve hacia arriba, hacia abajo, en algunos casos, según el modelo, de un lado a otro, que se utiliza para encender o apagar dispositivos eléctricos, e incluso cambiar entre modos de operación, como alta, baja velocidad de un motor. Después también tenemos el pulsador. En nuestro caso trabajamos con un tipo normalmente abierto, es decir, cuando no lo estás presionando. El circuito está abierto y no pasa corriente, y eh, al presionarlo se cierra momentáneamente el circuito, permitiendo que el paso de la electricidad, pues, ¿no? Esto usualmente lo podemos encontrar, digamos, en los sistemas de frenos, cuando presionamos el freno, pues vemos que las luces traseras se encienden, y esto es gracias a, pues, de repente, un pulsador que se encuentra ahí, pues, ¿no? Ahora continuamos con las especificaciones técnicas de una batería de la marca Etna, B-13 Pro XT INB. La batería tiene una capacidad de 87 amperios por hora que indica cuánta energía puede entregar por hora, válgame la redundancia. Una corriente de arranque en frío o CCCA de 608 amperios que mide su capacidad de encender el motor en bajas temperaturas. Y una capacidad de reserva de 152 minutos que representa el tiempo que puede alimentar equipos si el sistema de carga falla. Ya. Y si queremos analizar el estado de la batería, lo podemos hacer con un analizador de batería de la marca CAT. En nuestro caso, colocamos estas especificaciones antes dichas. El aparatito bota una primera carga, que se refiere a una carga de prueba que realiza el equipo sobre la batería para evaluar su rendimiento real bajo condiciones de uso. E igual es con la segunda carga, solamente que los voltajes varían un poco, decimales nada más. Y luego sigue el periodo de recuperación o recovery period. Se refiere al tiempo que se le da a la batería para recuperarse después de haber sido sometida a una prueba de carga. Y como punto final tenemos el battery condition, que nos muestra la condición y la carga de la batería, que en nuestro caso la batería de laboratorio tuvo un porcentaje del 24%, o sea,
Batería muy baja, extremadamente baja. Bueno, profesor, esto fue todo que abordamos sobre este laboratorio. Muchas gracias.